Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La verdad es, señores, que en nuestra sociedad hay muchas cosas que andan mal, pero muy mal. Por un lado, crímenes que parecerían increíbles, asesinatos que son difíciles de aceptarlo, y por otro lado, atracos, asaltos que parecen de película y muchas cosas más que andan, pero muy mal en la sociedad dominicana. Por ejemplo, recientemente ocurrió un asalto a una sucursal del Banco de Reserva en la ciudad de Santiago, específicamente a la sucursal del Banco de Reserva que está en la avenida Antonio Guzmán, o carretera de la Herradura, esquina avenida Augusto Lora, en la entrada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en esta ciudad de Santiago. En una sucursal que opera en un supermercado de esa zona. Y aparecen unos individuos, no sé, 8 individuos, vestidos de negro, armados, pero no armados de cualquier manera, armados con armas de alto calibre, con armas de guerra. Se dice que incluso portaban fusiles AK-47, que es un arma de alto poder, un arma de guerra, y ahí sometieron a todo el mundo al orden. Incluso resultaron heridas personas. Una persona que estaba esperando a su esposa a la afuera de ese banco, de ese supermercado, y lamentablemente resultó gravemente herido. Se llevan una gran cantidad de dinero, pero señores, hay que tener mucho cuidado. Y mi comentario está encaminado más porque en este país muchas veces se han cometido, se han llevado a cabo atracos, asaltos que parecen de película, que mucha gente duda que la hagan cualquiera. Y el actual director de la policía, incluso el presidente Luis Abinader, deben tener el ojo muy bien puesto en quienes pueden estar involucrados en ese asalto. Aquí se sabe que muchas veces miembros de la Policía Nacional o de otros organismos de las Fuerzas Armadas han estado involucrados en esos asaltos donde se usan armas de alto calibre. Armas que solamente lo utiliza aquí la policía, las Fuerzas Armadas, el narcotráfico. Entonces, que pongan el ojo por ahí porque podrían haber elementos de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas involucradas. Por el modo de operar. Esto no se puede seguir permitiendo, sencillamente diciendo que hay que tratar de identificar a cualquiera. No. Tienen los investigadores muy buenos que tiene la Policía Nacional, si tienen la voluntad de no encubrir a nadie y de atrapar y apresar a los verdaderos responsables de ese asalto, pues que busquen por el lado de quiénes son las personas que pueden utilizar ese modo de operar y sobre todo esas armas de alto calibre. Pero eso fue un asalto, como dice la gente, que pareció de película y que el gobierno dominicano, los organismos investigativos, tanto de la policía como del Ministerio Público, deben centrar su mirada a esa posibilidad de que puedan estar involucrados elementos peligrosos, criminales, que estén dentro de la misma policía o de otro organismo coercitivo del Estado. Vamos a esperar que la investigación vaya encaminada a realmente descubrir cuáles son los verdaderos responsables de ese asalto al Banco de Reserva de Santiago. En otro orden, señores, la desesperación al parecer ha llegado a muchos aspirantes a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Moderno, pues apenas acaban de concluir las elecciones del pasado 19 de mayo y ya 6 o 8 nuevos aspirantes, jóvenes aspirantes a la candidatura presidencial para el 2028 han salido a la palestra pública, muy a destiempo, de manera muy prematura. Entre los que se pueden señalar como ejemplo a Wellington Arnaud, David Collado,
Carolina Mejía, Yayo Lobatón, y otro tanto, Tony Pellaguaba, Guido Gómez Mazara. O sea, hay una caterva de personas, entre ellos personas muy jóvenes, que aspiran a ser candidatos o candidatas presidenciales para la próxima elección. Pero eso es muy a destiempo, muy prematuro, para que apenas la población no termina de liberarse de esa saturación de propaganda política, de discursos y campañas, para que ya tan a destiempo haya gente que esté hablando de aspiraciones políticas. Es cierto que los caudillos, que los llamados viejos robles de los partidos deben darle sin duda la oportunidad a una nueva generación. Deben abrirle la puerta, abrirle el paso a la nueva generación, no solamente del PRM, de todos los partidos. Pero creemos que está muy a destiempo para que ya se empiece a hablar de aspiraciones para unas elecciones que todavía faltan más de 4 años. Pero en la República Dominicana prácticamente se vive la vida entera, año tras año, los años enteros, en campaña, hablando de política, de aspiraciones y de campaña política. Y en ese mismo orden, pero de otro partido, Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y Charlie Mariotti, secretario general, acaban de renunciar a sus posiciones. No han renunciado al partido. Danilo Medina, por ejemplo, renunció a continuar siendo el presidente del PLD. Charlie Mariotti renunció a seguir siendo el secretario general del Partido Morado. Dicen que antes de una asamblea o los congresos que se celebran ese partido, ellos han puesto a disposición de su membresía, de su militancia, esas posiciones, esos puestos, y han renunciado antes de tiempo, que también es una buena decisión para que no continúe siendo los caudillos permanentes y después de un mal desempeño, de una situación tan difícil que obtuvo el PLD en las votaciones pasadas, al parecer son de las discusiones que se van a efectuar en los próximos días, y por eso Danilo Medina y Charlie Mariotti han renunciado a ser los principales dirigentes, la cabeza del Partido Morado. Señores, otras cosas que están pasando en el país es la criminalidad. Asesinaron a una señora, Eduarda Díaz, en una comunidad de San Cristóbal. Un crimen horripilante, propio de un gran psicópata. Crimen que parecerían indecibles. La expareja de la señora Eduarda Díaz, de 40 años, no solo la secuestró, la asesinó, sino que cometió un crimen que es realmente propio de un verdadero psicópata. La asesinó, la descuartizó, la cortó en parte, la entró en bolsa, en funda, y la diseminó. La distribuyó en diferentes lugares en una finca de una comunidad de San Cristóbal. Él fue apresado y él mismo confirmó que estaba distribuido en diferentes lugares para tratar de que no la encontraran. O sea, un crimen horripilante, horrendo, terrible. Eso es un verdadero psicópata. Porque ¿qué es lo que es un psicópata? Un psicópata es una persona insensible, indolente, que no siente el más mínimo remordimiento a la hora de cometer crímenes así. Un psicópata que es una persona que se divierte haciendo sufrir a su víctima, que disfruta torturando antes de cometer el crimen final, como fue ese asesinato. Ese es un verdadero psicópata. Eso es un crimen que muchas veces para la gente es impensable. Nuestra sociedad anda muy mal. Ese podría ser un monstruo, aunque habría que pedirle perdón a los monstruos por compararlo con un criminal, con un asesino de ese nivel, de esa categoría. Que en su momento es una lástima que no exista la cadena perpetua, independientemente de que muchos dicen que no se puede mantener un tipo de manera permanente, manteniéndolo de comida, agua en una cárcel, sino que habría que eliminarlo. Pero un individuo así merece estar separado del resto de la sociedad de manera de por vida, y la única forma es
una cadena perpetua, que es una pena que no existe en la República Dominicana, pero eso es lo que merecería un asesino de ese nivel. Señores, también asesinaron una jovencita, una menor de apenas 15 años, en una cabaña de Basua. Esa jovencita que andaba acompañada de otra menor, de su misma edad también de 15 años, acompañada de 2 individuos. Y la asesinaron en esa cabaña. Uno de ellos se entregó, ya está en prisión. El otro, la policía ha anunciado que anda tras su búsqueda, que lo persigue y que le hace un llamado a que se entregue. La otra menor, que tanto de la víctima, de la jovencita asesinada, como de la menor apresada, se omite su nombre por razones legales. Esa acompañante de la víctima está en prisión. Fue detenida para fines de investigación. Esa es la principal testigo, ella es la que debe informarle a los investigadores qué fue lo que pasó ahí. ¿Cómo pasó? Si ella llegó ahí voluntariamente, si la llevaron a la fuerza a esa cabaña y luego de ella oponerse a sostener relaciones sexuales decidieron asesinarla, o qué pasó en esa cabaña a la hora de ocurrir ese crimen. La jovencita, la menor que está en prisión, que está siendo investigada, es el testigo clave, es la testigo clave, es la persona que debe informar todo lo que ocurrió ahí. Pero la sociedad anda muy mal, son crímenes tras crímenes de personas que están cometiendo asesinatos monstruosos, impensables, pero que deben ser castigados en su momento con toda la severidad. Son gente que deben mantenerse encerrada por mucho tiempo porque constituyen un peligro público para el resto de la población. De manera que ojalá esos crímenes sean investigados como merece, con la confiabilidad, con una investigación que sean creíbles, confiables, para que no hayan cabos sueltos y se le aplique en su momento la pena que corresponde de acuerdo al tamaño de esos crímenes.